Largamos, entonces. Vamos a tomar un poco de aire y ahí empezamos. Bueno, gran repercusión después del el grupo WhatsApp, ahí que lo abrimos un ratito, algunas compartidas, intervenciones interesantes, ¿no? De ahí de los compañeros y las compañeras. Sí, realmente sí. Contarles también que siempre dudamos un poco si armar un grupo de WhatsApp o no, porque todos estamos sometidos a la inflación de grupos de WhatsApp, como todos sabemos. Pero por otro lado, es el mecanismo de comunicación más efectivo y más ubicuo, digamos. Y entonces lo hicimos un poco con este criterio de construirlo, no abrirlo siempre en defensa personal, para decirlo de alguna manera, y en cuidado del conjunto. Dan ganas de seguir y de abrirlo, pero todos ya sabemos que aún entre las personas más estratégicas, todo grupo de WhatsApp pasa a ser un show de deditos, ¿no? De deditos, y deditos ya hay. Entonces, por eso lo abrimos de a ratos. Seguramente mañana un rato lo abramos también, con la idea ahí de ¿qué? De tener un rato de escucha, ¿no? De tener un rato de escucha y ver de qué va la cosa, justamente porque en estos espacios que tenemos no hay pasillo, ¿no? No hay pasillo, no hay previa, no hay post, entonces un poco para tener ahí ese eco, que ustedes vieron que las mejores cosas de los encuentros pasan y se dicen en los pasillos. Eso es así estructuralmente. Entonces ese es el rol que tiene un poco el grupo de WhatsApp. Decirles también que estamos contentos igual con la calidad y con la cantidad de cosas que se dijeron allí, que nosotros mismos limitamos en tiempo, para que nos sirviera para tener el trasfondo de lo que vamos conversando juntos. Entonces, empezando lo de esta vez, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer esto, vamos a tratar de tres cosas, les diría yo, son tres el tipo de cuestiones que los invitamos a pensar juntos hoy. Uno es a deslindar de qué estamos hablando, entre todos, porque no es algo que nosotros decimos, no, nosotros estamos hablando de esto y no de esto otro, sino que en la búsqueda compartida de esta combinación de dos cosas, que es organización comunitaria y comunidad organizada, tenemos claro esto. No va de suyo cómo se enganchan ni cómo se desenganchan. Hay que definirlo. Nosotros tenemos una intuición que tiene que ver con que el modo que tenemos de engancharla actualmente debe ser y puede ser mejorado. Porque el modo que tenemos casi que depende más del impulso de la historia, por no decir la inercia, si me disculpa, pero no lo digo despectivamente, sino todos estamos en la inercia de nuestra propia historia, el empuje, pero es más lo que ha decantado. Y después hay un problema de homofonía, suenan parecidos. ¿Vieron como esas cosas en inglés o en otro idioma que suena parecido y uno mete la pata? Por ejemplo, si uno dice molesting en inglés, y un niño le dice a otro en la clase de inglés, el alumno de al lado me molesta, y le dice me molesting, en realidad molesting es abuso en inglés, no es molestia, ¿no? Entonces pasa un poco ese problema, ¿no? Suenan parecido, porque las palabras con que se construyen son las mismas en el fondo, pero su significación, sobre todo su significación política e histórica, es otra. Y hasta podríamos llegar a decir, fuerzo un poco la cosa, hasta podríamos llegar a decir opuestas. Aunque no es estrictamente opuestas, ¿no? Pero entonces esa es nuestra intuición. Ahora, y entonces eso que nos viene por herencia lo tenemos que actualizar y tenemos que articularlo nosotros. No darlo por articulado, sino articularlo nosotros. Para articularlo nosotros hay que martillarlo un poco, hay que despegarlo. Entonces, y otro deslinde que hay que hacer es un deslinde, ¿cómo decirles? Más ideológico, más de una carga, que eso se vio mucho en lo que conversamos en el WhatsApp, porque el WhatsApp es muy espontáneo, entonces sale muy lo que está a flor de piel, pero al mismo tiempo arraigado muy profundamente en la coloquialidad, y ahí hay unas cosas que, bueno. Entonces, punto 1 vamos a deslindar. Y punto 2, vamos a poner el foco. En este tipo de cosas yo les quisiera decir, es casi más importante aclarar de qué no estamos hablando que de qué sí.
Con un montón de cosas pasa eso. Yo lo suelo decir mucho en la planificación. La planificación uno siempre dice qué va a hacer, pero la mejor planificación para mí es la que dice qué no vamos a hacer. ¿No? Este es otro nivel de cuestiones, pero en otro plano, bueno, de esto estrictamente es más importante, menos importante, correcto, incorrecto, no importa, pero no estamos hablando de este plano, sino de este otro. Entonces, hacer foco. Y tercero, y principal, vamos a ver cómo nos sale, y este es el contenido de desarrollo que queremos poner en este segundo encuentro. ¿Cómo se clarifica esto de qué estamos hablando? Se clarifica así, esta es la propuesta que le hacemos. Se clarifica deduciendo qué implica. ¿No? O sea, no se trata tanto ni de ilustrarlo más, ni de teorizarlo más, sino que se profundiza y decir, bueno, entonces esto, ¿qué implica? Si esto es más o menos así como lo vamos construyendo, diciendo, esto no es y acá hay que enfocar. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica? Y ahí también vamos a tratar de dar una pauta que nos permita justamente construir sus implicancias. Y en el camino, que tiene que ver con esto, le hemos pedido, por un lado a Oscar, que no sé si llegará porque todavía no lo veo, no sé si vos lo ves, Juaco, porque tenía reunión. Oscar Minteguía, gran amigo de toda la vida, además, un cuadro de primera, es actualmente secretario de Desarrollo Social del municipio de San Martín. Así que algo de trabajo tiene, bueno, todos acá, gente con muchas obligaciones y compromisos, pero el compañero Oscar está al frente de Desarrollo Social de San Martín, aparte ya es la tercera gestión en la que está, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos también una amistad de mucho tiempo con Gabriel Catopodis, que fue intendente de San Martín 2 veces. Así que bueno, le pedimos a Oscar, que viene del mundo de las organizaciones, pero está hace mucho tiempo en la gestión pública, en diálogo con las organizaciones, que nos ayude a ver cuáles son las implicancias desde ese lado. ¿No? Tener ahí como unos tips o como unos puntos sobre eso. Y también le pedimos a nuestra compañera Flavia Barreiro, que es compañera nuestra de Nueva Tierra, pero su larga trayectoria sucede ahí en el corazón de La Matanza, en la Asociación Civil Cruz del Sur, también compañeros de mucho tiempo, que algunos conocerán por sus bellos murales, pero que además tiene un trabajo equivalente en belleza y en profundidad muy fuerte ahí en el territorio, que nos haga la resonancia más desde la perspectiva de una organización territorial, de una organización social o una organización comunitaria. Otra vez entramos ahí en la lógica de con qué nomenclatura nombramos lo que hacemos, ¿no? Y con eso vamos a tratar, con esos dos insumos de Oscar y de Flavia, vamos a hacer un trabajo en grupo para eso, deducir implicancias. Este es el mensaje y el eje de hoy. Los intríngulis conceptuales y teóricos, para salir de la nube de la ideología e ir a la carnadura de la política, se desentrañan por sus implicancias. Se desentrañan por lo que implican como posible consecuencia, ¿no? Y ahí uno lo aclara. Lo demás puede servir para ilustrar, para conceptualizar más, pero la verdadera carnadura es deducir qué implicaría si implica algo, y transformarlo en tarea, ¿no? Transformarlo en tarea. Así que por ese lado vamos. Entonces yo les voy a hacer unas propuestas bastante básicas de esto, de qué no, ¿no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es aquello de lo que no estamos hablando? Antes de hacerlo, les dejo un segundito para que ustedes piensen de qué no y que adivinen qué vamos a decir, ¿no? Pero hay algo de lo que no estamos hablando, no porque no debamos hablar, sino porque nosotros les proponemos que eso no es lo importante, o quizás es importante pero no es estratégico. Y es esto, no estamos hablando de que comunidad organizada es bueno y organización comunitaria malo. Yo creo que todos sabemos eso, lo digo más en trazo grueso. Pero en el trasfondo, incluso de cómo nosotros formulamos la propuesta, puede parecer que estamos diciendo eso, como que estamos
o en un estadio anterior, que es la organización comunitaria, y que debiéramos llegar a la comunidad organizada como si fuera un escalón más. Tampoco estamos hablando de que antes era mejor y después nos degradamos, ¿no? Como si estuviéramos diciendo, ah, sí, en el año 49, cuando estaba el general, había comunidad organizada. Y ahora hemos caído en el abismo neoliberal y estamos en la organización comunitaria. Tampoco estamos diciendo eso. Yo sé que todos estamos diciendo, claro, Néstor, obvio que no estamos diciendo eso. Pero los remito a dos o tres cosas. ¿A qué cosas dijimos en el WhatsApp? ¿Y a qué cosas suelen salir cuando conversamos naturalmente? En el impulso cotidiano, ¿no? Y tercero, les diría, no estamos haciendo ningún planteo de bien y mal en términos morales. Y ese es un gran problema, ahí sí, del universo conceptual, ideológico, conversacional, teórico, hegemónico, del discurso sobre la organización comunitaria o las organizaciones comunitarias, o la sociedad civil o las organizaciones sociales, que tiene un supuesto moral de que la sociedad civil y la organización comunitaria, aun cuando nosotros la llamemos con un nombre más aguerrido como si fuera organización popular, tiene un supuesto moral de que ahí hay más bondad, que es más bueno, que es mejor, que es más transformador, más auténtico, más verdadero, más bello, hagan toda la lista. ¿Qué otra cosa que sería, o bien, las organizaciones malas, con intereses, no solidarias, manipuladoras, alienadoras, verticales, ahí hagamos toda la fila de nuestros adjetivos más problemáticos, ¿no? Entonces, una bondad respecto a eso. Y también hay un supuesto muchas veces de que el poder, los políticos, el gobierno o el Estado serían el lado oscuro que hay que evitar y que irían a encontrar la verdadera transformación en la organización comunitaria. Esto, que es una obviedad total, que no es así, funciona permanentemente como matriz ideológica de todos nuestros discursos. Incluso, y esto es llamativo, ¿no? Es llamativo, porque incluso sucede cuando, en vez de decirlo en idioma de Banco Mundial, lo decimos en idioma nacional popular, la matriz persiste. ¿No? Hay una suposición de que las organizaciones libres del pueblo serían mejor que un partido político. Y uno preguntaría, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿En qué? Yo siempre lo solía decir así, muchos de ustedes me acompañarán seguramente, porque no los conozco a todos, pero los puedo adivinar. El que dice que las organizaciones comunitarias son maravillosas es que no las vio de cerca, o las ve de cerca y está ciego. ¿No? Porque el que supone, el que dice nuestras organizaciones son horizontales, en general yo tengo una regla de trabajo cuando estoy en un grupo. El que dice que su organización horizontal es el dueño de la vertical. Hago una apuesta y 8 de cada 10 veces gano. Es así. ¿No? Y se encarga como buen vertical de decir, esto es horizontal. ¿No? Hay otro nivel, y ahí también quiero ir, voy haciendo despejes, vamos haciendo despejes sucesivos, ¿no? Hay otro nivel, por ejemplo, suponer, y esto a mí me parece fundamental, que si hay poder, hay intereses, si hay plata, hay algo malo. ¿No? Es todo el discurso sobre el altruismo. Y el altruismo es maravilloso y existe y hay que promoverlo. Pero la construcción de poder no es pecado hasta donde yo sé. Pero además de que no es pecado, que no es mala, pasa algo otra vez con los intereses y con el poder. Y también me atrevo a decir, acaso no con el dinero, pero sí siempre con los recursos. Siempre hay. Siempre hay. ¿No? O sea, no se puede excluir. Yo le diría así. Había un comentario ahí, por favor, si la persona que lo puso está acá, yo no me acuerdo quién es, y si la persona recuerda que lo puso, no sienta que estamos hablando de la persona. Estamos hablando de la formulación ideológica. ¿No? Que decía, yo estoy en una organización y yo estoy desinteresado, no como otros que cobran. Esa es una típica.
¿no? No como otros que cobran. Ahora, dos cosas vamos a decir. Una, la circulación de recursos, en particular de recursos económicos financieros, y más hablando en criollo de plata, en las organizaciones, no constituye ningún tipo de problema, ni su ausencia garantiza ningún tipo de virtud. Se puede hacer una organización perversa sin manejar plata en billete, si fuera el caso. Pero además, lo vamos a decir así, aún en la gratuidad total, en el voluntariado, en el altruismo, en la solidaridad, o incluso en la heroicidad política, o en la política estratégica de la intervención más maravillosa que haya, hay un negocio que tiene que funcionar. El voluntario es pagado con símbolos, tiene que andarle el negocio, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona ese negocio? Y no, otra vez, no lo digo mal, solo describiendo. El voluntario es pagado de tal manera que puede decir, yo trabajo voluntario acá, ahí está su retribución. ¿No? Es como un bien simbólico que uno construye ahí y hace plata con eso en otro lado. Consigue novia, anima una conversación, alardea de cosas. Acá alguien me dice no. Bueno, hay que aprender a contarlo bien, hay que ponerlo en valor. Elvira me dice no. Bueno, ¿no? Pero el tema es que siempre hay una transacción. Puede ser en plata o no, pero una transacción siempre hay. ¿Y cuál sería el problema? Y sobre todo, como siempre hay, no es un problema, el problema es cómo funciona. Después sí, en el otro extremo está el tema de cómo funciona la circulación del dinero en las organizaciones. Pero el dinero no tiene, constitutivamente no tiene nada perverso en sí mismo, es su uso en todo caso. Además, todos sabemos, cualquiera que trabaja en una organización, no en todas, no es indispensable, pero cualquier organización que adquiere cierto desarrollo requiere siempre recursos, y las más de las veces también recursos financieros en plata, y una parte de esos recursos se usan en retribuir a las personas con un salario, con un honorario, o con un reconocimiento de algún tipo pecuniario. Yo sé que para la mitad o más de la mitad de los que estamos acá esto es una obviedad, y sin embargo sé también que lo tenemos que volver a decir. ¿No? Porque ahí hay que aplicar, yo diría, la gran cosa que hay que hacer es así. Voy a hacer un dibujo rápido y se los voy a mostrar. Cualquier círculo que tengamos dividido en dos, ¿no? Suponemos que arriba dice Estado, abajo sociedad. Arriba dice vertical, abajo horizontal. O arriba dice poder y abajo dice servicio. O arriba dice voluntarios y abajo dice rentados. Acá dice organizaciones sin plata, organizaciones con plata. Esta línea que está acá es una línea fáctica, existe, punto. No tiene ningún valor particular. Lo que hay que construir es una línea que va, no sé si va perpendicular, pero en todo caso cruza por otro lado. Cruza por otro lado el campo. Lo voy a poner con un plano, con un plano más ideológico, conceptual, y otro plano más terrenal. Una típica. El Estado y los partidos son verticales y malos, exagero un poco, exagero. A veces tiene expresiones más matizadas. Y las organizaciones y la comunidad son horizontales y buenas. Puede ser cierto o no, pero la línea que nos preocupa no es esa que divide esas dos cosas, sino uno podría preguntarse, de las organizaciones buenas y malas, del Estado hacia acá, ¿cuáles caminan hacia un proyecto de mayor distribución, de mayor justicia social y cuáles no? La línea es otra la que hay que marcar y que hay que construir. ¿No? Uno podría decir un proyecto, llamémoslo rápidamente, de transformación, de justicia social, como lo quieran llamar. Se construye con organizaciones y con Estado, ni solo con organizaciones ni solo con Estado. No es la línea del bien y el mal superpuesta a otros conceptos la que tenemos que usar. Y sin embargo, una y otra vez, la volvemos a traer. ¿Por qué? Es una pregunta que hay que hacerse. Tiene muchos motivos, siempre existió, tiene razones históricas, tiene razones empíricas. Pero, ahí quiero decir,
tiene una razón ideológica que se conecta con lo que les decía la otra vez, de esas fuentes discursivas que hay que desactivar. De las cuales, había una que era las primeras que yo les decía, es la de, les voy a señalar dos, que me parece que son importantes, que atornillan esto y despolitizan el planteo. Una es la del Banco Mundial. Y donde digo Banco Mundial, les pido que escuchen las usinas ideológicas conceptuales del neoliberalismo. ¿Qué tratan de decir? Tratan de decir, el Estado es un problema, siempre se corrompe, genera obstáculos, porque lo que está de fondo ahí es decir, el Estado es una concepción artificial que detiene el natural flujo de... Y ahí, si lo dice el Banco Mundial, va a decir de la participación de la comunidad. Pero si lo dice su hermano el FMI, va a decir de libre mercado. Y en eso hay que anotar también la homología o la secreta conexión de sociedad civil con mercado. ¿Se entiende? Entonces, toda la una parte no menor, y quizás grande, de la valoración que circula de la organización comunitaria, una parte es reconocimiento a la generosidad de miles y cientos de miles de compañeros y compañeras. Y otra parte no excluyente es ideología del Banco Mundial pura, que dice lo que decían los neoliberales originales acá: achicar el Estado es agrandar la nación. Y puede suceder en la misma frase, y esto no se trata ni de ignorancia ni de lucidez de quien lo dice. Así funciona la ideología, ¿no? Está todo preparado para que lo digamos así, ¿no? Esa es una de las fuentes. Y la otra es esta fuente más, es su, ¿cómo decirles? Su resonancia de izquierdas a nivel global y actual y modernizada, ¿no? Es lo que mal que mal dice el altermundialismo, ¿no? El altermundialismo, que tiene foco, que es del lado nuestro, digamos, o sea, todos somos un poquito altermundialistas, que es lo que tiene foco como núcleo discursivo en torno al principio de los años 2000 y sigue hasta hoy, con el Foro Social Mundial, como les contaba el otro día. En realidad, es el discurso de las izquierdas, para decirlo de alguna manera. Es el discurso de las izquierdas. Que también, porque ahí hay un problema que va más atrás, no me voy a meter en eso. Hay un problema de la concepción del marxismo, la fantasía del marxismo, incluso del gran Carlos Marx, de que el Estado era un obstáculo y que se podía llegar a una sociedad transparente sin mediación del poder. Esa era una fantasía evolucionista de Charlie Marx, ¿no? Después vino Lenin, que tuvo que hacer la revolución, habiendo leído los libros, y tuvo que construir un Estado potente, ¿no? Pero hay algo que viene ahí, y es como el discurso colorido, vamos a decirlo así, moderno y progresista, sobre las sociedades civiles. Voy a poner un ejemplo peligroso, si me permiten, y quizás me equivoco. Lo digo con respeto y tomando riesgo, pero con respeto. Uno ve, ustedes me dicen, esto solo se puede pescar bien siendo argentinos, porque tenemos la gracia de haber nacido en este país donde esto se pensó de una manera distinta, es de los pocos, ¿no? Si uno ve a veces países que pasan por situaciones cruentas y de fuerte revuelta, voy a poner dos casos, Chile y Colombia. Por eso digo que lo digo con cuidado, porque hay muertos, hay costo en vidas, ¿no? Pero igual, bueno, corriendo ese riesgo, hay ahí un ánimo destituyente e impugnador de la política y el Estado que después los devuelve a la derrota. Toco madera para que no sea así esta vez en Chile. No me pregunten qué pienso que va a pasar, porque soy pesimista. Pero toco madera para que esta vez no sea así. Pero hay algo en la matriz ideológica que no les permite a los llamados movimientos sociales, la sociedad, a la ciudadanía, decir, el Estado no es malo. Lo que tiene el Estado es que lo tienen otros. Ese es su problema. No es que es un mecanismo de opresión per se. ¿Me explico? Y eso, en Argentina tenemos restos para pensarlo de una manera distinta. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque tenemos una experiencia histórica anterior donde, con todas las limitaciones del caso,
los sectores populares pueden tomar el poder del Estado y sin transformarlo del todo, volverlo favorable a una política democrática, distributiva, de justicia social y de reconocimiento. Tenemos varias experiencias en el país. Bueno, no es muy difícil, tampoco lo vamos a decir con eufemismo, son las tres grandes experiencias peronistas de la historia argentina. El primer peronismo, el segundo peronismo, el de 73, etc., y la etapa kirchnerista. En esta estamos viendo qué hacemos, ¿no? Cómo nos resulta. Pero el espíritu que nos sostiene está sostenido por esas tres, ¿no? Claro, ¿qué le pasa muchas veces a los hermanos latinoamericanos? Que no tienen esa experiencia. Y eso no habla ni bien ni mal de ellos, sencillamente habla de que no la tienen así. Pero habla de una cosa más, que nosotros tenemos a mano y tenemos que tomar, y de ahí viene que nosotros hayamos puesto como título de estos encuentros, como uno de ellos, el título de un texto. Y por eso yo les señalaba lo llamativo y la importancia de volver a tener en cuenta que de esas experiencias políticas, de cada una de ellas, pero en este caso estamos hablando de la primera, además hubo un esfuerzo de transformar eso en doctrina, aunque en filosofía. Por eso les mencionaba esta cosa tan llamativa de que Perón quisiera intervenir en el Congreso de Filosofía. Intervenir, porque él decía, yo tengo algo que decirle a Heidegger. Bueno, Heidegger no estaba, mandó por escrito. Estaban Gadamer, después busquen, estaban ahí los. Y él quiso decir, plantarse, el hijo de la India, yo tengo esto para decir. Después dicen, se lo escribió otro, eso como le dije la otra vez, no importa. Si se lo escribió otro, bienvenido sea. Él lo quiso decir y lo dijo. No me importa quién lo escribió. Los evangelios no los escribió Jesús y funcionan, así que está bien tener quien te escriba. Después si sos Macri te escribe otro y funciona mal, pero el problema no es que lo escribió otro, el problema es que está mal lo escrito. Y esto está bueno, porque refleja, se apropia, ¿no? Y entonces ahí poner la cosa de, tenemos una ventaja de que tenemos una experiencia y una historia que es también una memoria, pero también es doctrina, y si me permiten decirlo así, también es filosofía. Que es un poco lo que estamos haciendo ahora, porque a la ideología se la desactiva con política y con filosofía. Me desvío un poquito, pero era el tema este de encontrar de qué estamos hablando y de qué no. ¿No? Entonces, no estamos hablando de una matriz moral, sino de algo que podemos sacar de la experiencia histórica, y estamos tratando de separarnos de la magia moralista de discursos, como el del Banco Mundial y el del Altermundial. En las otras dos cosas que les mencioné también se podría decir, pero no hace falta agregarlo, no se entiende. Y después pasa una cosa más que nos lleva a pensar así, más ideológica y moralmente que políticamente. ¿Qué es esto? Que para pensar y hacer políticamente hay que tener fuerza. La moral es fácil, la política es difícil. La ideología fluye, la política cuesta. ¿No? Y sin embargo tenemos resto para pensarlo así. Pero poder pensar políticamente es costoso, tiene un precio. Tiene un precio, ¿saben qué? También un precio subjetivo. ¿No? Incluso tiene precios subjetivos muy personales, donde uno dice, yo estoy haciendo esto así o asá, pero no tiene nada que ver con que yo sea bueno o no, y que mi organización sea buena o no. ¿No? Tiene un precio a nivel narciso, diría yo. ¿No? Hay que limitarse. Yo estoy haciendo esto porque, primero, reconocer que me gusta hacerlo, reconocer que ejerzo el poder y reconocer costos también. ¿No? Y bueno, eso es distanciarse de la ideología e ir a la política. Voy a poner una imagen más que no estoy seguro de si viene bien al caso acá, pero a mí me gusta mucho para ilustrar la diferencia entre ideología y política. ¿No? Yo siempre digo, la ideología funciona del cuello para arriba. La hegemonía funciona del cuello para abajo. ¿No? O sea, no es nada más elucubración. Tiene costo corporal, ataca y anida también la hegemonía en la tripa. Se hace verdad ahí. Me gusta también siempre recordar una hermosa frase asignada a Platón, que dice, Platón decía, hay una parte del alma que habita en torno al hígado. ¿No? En cuanto a decir, hay cosas que se tienen que plasmar a nivel tripa.
Y me atrevería a decir esto, para pensar políticamente hay que usar el cerebro como una víscera, como una tripa, ¿no? De implicación, de salir de la magia de lo simbólico para entrar en la carnadura de la construcción de poder. Y una más, para terminar esta parte de los deslindes. Esto la proponemos ahí también como receta para seguir buscando. De sospecha que podemos transformar en algo muy útil. Les puedo asegurar por experiencia personal, vivida en carne propia, pero también de ya cierta trayectoria haciendo formación, esto que les voy a decir alivia un montón. Casi les podría decir que cura. En este sentido, todos los que nos parecen malas palabras son buenas, o por lo menos amigables. Siempre uso la gran cita de Fontana Rosa, ¿no? Búsquenlo, el discurso en la inauguración del Congreso de la Lengua, donde Fontana Rosa hace un discurso sobre las malas palabras que cierra diciendo que es para mí una remera que diga, ¿no? La frase de Fontana Rosa. Cuidemos a las malas palabras, las vamos a necesitar, ¿no? Entonces, hacerse una lista de todas las palabras que parecen feas y ver cómo no son tan feas como nos hicieron creer que fueron feas. Poder, verticalidad, máscara, ¿no? Hay un montón de palabras que parecen que si la decís en el mundo de las organizaciones sociales, son feas, pero después tienen dos características. Una, igual son feas, pero igual están ahí. Por ejemplo, poder vertical. Las dos palabras, poder y vertical, pero además poder vertical, ¿no? Incluso en una organización que funciona muy horizontalmente. Porque si una organización funciona muy horizontalmente, es que hay una cultura, si está funcionando horizontalmente de manera real, ¿no? Hay una cultura vertical que disciplina a cada miembro para poder funcionar horizontalmente. Y no sería muy raro que uno busque dónde y en algún momento hubo un liderazgo que construyó esa cultura horizontal. Entonces la vertical está siempre. La vertical está siempre, ¿no? Entonces, y bueno, creo que con el tema del poder es obvio. El tema del poder es obvio. Entonces hay cosas que siempre están y más vale reconocer que están y encontrarles la vuelta, porque ya que son inevitables las tenemos que trabajar y orientar a un objetivo político. Eso por un lado. Y segundo, y en esto voy a ser cortito y después le voy a pasar la palabra a Flavi, para que abramos el momento ahí sí más de disparador para poder trabajar un poco juntos en grupo. Como no, Joaquín, yo no lo veo a Oscar, ¿no? Bueno, entonces yo voy a tomar un poco el rol de Oscar también desarrollando una parte de lo que habíamos dicho. Punto y aparte. Después comentan en el grupo esto de los deslindes. Paso a dónde vamos a tratar de focalizarnos. Y quiero plantear ahí el foco y algunos campos de implicancia donde tenemos que explorar estas diferencias, pero también puntos de contacto entre organización comunitaria y comunidad organizada. El tema es este, ¿no? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? ¿Cómo? Lo voy a tratar de decir en una sola frase cómo es el problema completo para mí. ¿Cómo las organizaciones comunitarias que surgen, póngalo un poquito entre comillas, del agotamiento, los límites o el fracaso del modelo de comunidad organizada, o sea, del modelo de pleno empleo, relación capital-trabajo, mediada por el Estado y el gobierno, cómo esas organizaciones que en un punto son frutos de una, otra vez, a propósito digo las tres palabras, límite, fracaso y acaso agotamiento, cómo desde ahí podemos construir elementos, ideas, organización u órganos, para decirlo en los términos que le dijimos la vez pasada, y tareas que otra vez las pongan de manera más plena como un engranaje, como un factor, como un elemento de distribución de la riqueza, creación de un modelo productivo con trabajo y un Estado democrático inclusivo. ¿Se entiende? La frase tiene una ida y una vuelta.
por un lado son fruto de un agotamiento, y por otro lado son un espacio donde si hacemos una operación nos tienen que servir para llegar otra vez a algo que se parece al punto de partida, pero es otra cosa. Perdonen por el trabalengua. ¿No? Entonces, ¿cómo volvemos a poner? Y la pregunta es si es posible volver a poner más claramente a la organización comunitaria como factor de construcción de poder para la redistribución de la riqueza y la justicia social. ¿Se puede o no se puede? ¿Contacta o no contacta? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y ahí está, ¿qué implica? ¿En qué términos y para quién? ¿Qué implica para sus miembros? ¿Qué implica para quienes las conducen? ¿Qué implican para sus distintos interlocutores políticos? ¿Y qué implica para ese interlocutor político en particular, que es el Estado? ¿No? Puedo decir esto mismo también de otra manera. ¿Qué implica para sus protagonistas, sus miembros, los que participan o participamos en organizaciones comunitarias? ¿Qué implica, voy a decir en otro idioma, interlocutores políticos, qué implica para los distintos tipos de militantes? Incluso los militantes que somos los mismos que estamos en las organizaciones sociales. ¿Se entiende este desdoblamiento? Porque nosotros somos gente que podemos participar, a ver, lo veía Fede recién ahí, poco de una organización que conozco, Fede en Garamo. ¿No? Estás como miembro de tu organización, de gente nueva. Pero además sos un ciudadano, un argentino, un barilochense, que tiene un posicionamiento político. ¿No? Entonces, en un FEDE hay dos. ¿No? Y entonces, la implicancia es distinta, y ni hablar para otros que son otros actores políticos, que son otras personas. Y también, ¿qué implica para los interlocutores estatales? Que también pueden ser de los nuestros, ¿no? Y en muchos casos en este momento lo son en todos los niveles del Estado. Hasta podría ser la misma persona. Fede creo que no está como funcionario estatal todavía, o no lo está ahora. Ahí lo veo a Fede tocando el teléfono. Ahí te volví a ver, Federico. Perdóname que te uso de conejillo de Indias. Siempre lo quise hacer, Fede. Usarte de conejillo de Indias. Se ríe. ¿No? ¿Por qué pongo este ejemplo que puede ser que lo enriede un poco? Porque también es para ver esto de que no hay unos sujetos que son las organizaciones comunitarias y otros sujetos que son el Estado y otra la militancia. Apuesto que todos los que estamos ahora somos un poco las tres cosas. Y si lo extendemos en el tiempo, todos los podemos ser. Y una gran parte lo han sido o lo van a ser. Cualquiera de estas tres cosas, circulamos. ¿No? Una razón más para no tener prejuicios morales e ideológicos sobre cosas, porque en cualquier momento nos toca estar del otro lado del mostrador. A veces eso mismo puede pasar en el transcurso del mismo día. ¿No? Que uno una vez está en una acción y otra vez está en otra. Paula Mosquera se ríe. Sí, no puede pasar. Se agarra la cabeza además de que se ríe. ¿Se entiende? Esperen que me perdí un poquito. Entonces decía, para los propios miembros, para otros interlocutores y para el interlocutor Estado. Porque si uno junta esas tres cosas ¿qué significa para un proyecto político? Transformar a las organizaciones comunitarias en un factor de poder para la distribución de la riqueza y la justicia social. Cuando, vuelvo otra vez para atrás, mi querido, cuando en realidad son, y con todo derecho y con todo heroísmo, vuelvo a hacer la palabra que uso con respeto y que usé la otra vez, pero que es muy descriptiva, son parches. Y alguien me podría decir, no son parches nomás, y vale también. Pero hay un lugar donde son parches. Igual los invito a que después, cuando hablemos, me digan y pensemos juntos, no, Néstor, no son parches, pensémoslo también. Pero yo provoco diciendo son parches. ¿Sí? Y después pongo tres campos donde hay que pensar esto. Hay que pensar qué significa esto en las categorías, en el modo de pensar. Hay que pensar esto como tarea, es otro campo de implicancia, un campo de concepción, un campo de acción,
Ahí estoy haciendo glosa del peronismo, ¿no? Unidad de concepción, unidad de acción, pero le agrego una más. Hay un campo y una unidad del modo de articulación, que es cómo se enganchan los actores. Cómo y qué pensar y qué decir, qué y cómo hacer, cuáles son las tareas y cómo articular. O sea, cómo organizar. Y ahí está la política pública, el Estado, las redes de organizaciones, los escenarios que hay que construir. ¿No? Y entonces, si estuviera el Oscar acá, estaríamos diciendo, bueno, entonces, ¿qué tipo, para poner esa parte, ¿no? Que aquí vamos a hablar con Oscar, entonces, ¿qué tipo de política pública de relación con las organizaciones sociales, comunitarias, populares de San Martín o de cualquier otro lado diseñamos para que esto sea así? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué recursos tenemos que distribuir? ¿Qué tenemos que fortalecer? O incluso, uno podría preguntarse, por un lado, ¿qué dispositivos estatales tenemos que tener? Pero más maquiavélicamente uno podría decir, ¿qué tipo de líderes de las organizaciones comunitarias tenemos que habilitar? ¿No? Porque como el Estado tiene un poder diferencial, habilita y deshabilita por naturaleza, a unos más que a otros. No puede más que hacer eso. Aun cuando estuviera diciendo cualquiera, Oscar o cualquiera, cualquier municipio, o otro nivel estatal, los vamos a empoderar a todos por igual, como criterio general está bien, pero no lo puede hacer. Necesariamente tiene que elegir. Diría Cristina, en la vida hay que elegir. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de liderazgos y qué tipo de organizaciones activar? ¿Las más grandes o las más chicas? ¿Las nuevas o las viejas? ¿Las amigables o las distantes? ¿No? ¿Las de emergencia o las de fondo? ¿Las que tienen estructura o no? Bueno, decisiones muy prácticas, ¿no? Y después, por ejemplo, si tenemos política, llamemos de economía popular, o economía social y solidaria, me disculpan los que saben, yo no soy especialista y me trabo con la nomenclatura, ¿no? Bueno, ¿cómo se engancha? ¿Cómo se engancha? ¿Qué es lo prioritario ahí? ¿Es la generación de ingresos? ¿Es la educación para el trabajo? ¿Es la socialización básica de la gente que después le permita tener otro empleo? ¿Cómo se conecta? Yo sé que esto se piensa mucho en San Martín, ¿no es cierto? No sé si está alguna de las otras compañeras de San Martín, en todo caso después me corrige, yo no veo a todo el mundo acá. Ahí está Gabriela que levanta Te la veo, mano. Gabriela, te tenía en la pantalla de al lado. Vos corregime, yo espero estar haciendo una buena versión de San Martín. Después, en todo caso, me corregís. ¿No? ¿Cómo se conecta desarrollo social con trabajo? ¿Cómo se conecta desarrollo social con educación? ¿No? ¿Cuál es el horizonte de lo que podemos hacer en desarrollo social de San Martín o de cualquier otro lado? Que bueno, está hecho en la gramática que tiene el Estado para decir desarrollo social, con la impronta de las gestiones, el proyecto político y las personas, como es el caso particular de San Martín. Pero bueno, ¿con qué más lo conectamos? ¿No? Eso respecto a los escenarios de articulación. O si hablamos de los escenarios de articulación desde las organizaciones, una pregunta es, ¿qué tipo de redes vamos a fortalecer? ¿En qué redes vamos a participar para hablar de qué cosas? ¿No? Y acá yo supongo que muchos, por lo menos todos los que conozco, sé que han transitado como el decantar en qué redes participás. Hay redes para conseguir plata, redes para conversar, redes para viajar, redes porque los sándwiches son buenos en las reuniones, redes donde, bueno, hay redes inconducentes, pero sobre todo les decía otra vez, hay redes que fragmentan. Ganan en especificidad, pero producen fragmentación. ¿Y cuáles serían las redes? Por supuesto no hay red perfecta, siempre vamos a encontrar alguna otra dimensión, que coadyuvan, perdonen la palabra media rara, ¿no? que aportan a una articulación mayor, y puesto quizás medio ficcionalmente, ¿en qué redes habría que participar que nos permitan cada vez más tener una interlocución política con el Estado y con la sociedad y con el resto de los actores políticos que permita desbalancear la relación capital-trabajo, yendo otra vez a la comunidad organizada clásica? ¿No? Es el debate de estos días, y con esto te paso la palabra a Flavio para hacer una resonancia, es el debate de estos días con Pérsico, Grabois,
Arroyo, lo escucharon, ¿no? Sobre la tarjeta alimentaria, ¿no? En torno a eso, esa es la cuestión que está ahí. Pero uno podría hacer, después trabajémoslo un rato en los grupos, ¿no? Uno podría decirle a los compañeros, y lo mismo podría pasar en las ONGs, en este caso son los actores de los movimientos sociales que no casualmente tienen más visibilidad, que están dando ese debate, en el fondo están diciendo, si es solo, yo no es que estoy de acuerdo con una cosa u otra, pero trato de reproducir medio caricaturísticamente lo que dicen. Si es solo la tarjeta alimentaria, bueno, es solo asistencia, consumo en el mejor de los casos, pero no se afecta la relación capital-trabajo, ni cambia el esquema. Es como si estuvieran diciendo, esto es muy Banco Mundial. Quizás lo mejor del Banco Mundial, pero solo el Banco Mundial le están diciendo. Pero del otro lado, Daniel Arroyo les podría contestar, bueno, muchachos, pero el tipo de organizaciones que ustedes tienen están hechas casi para esto, porque todavía no está muy comprobado que desde los movimientos sociales generemos demasiado trabajo. La intención está, pero todos conocemos de cerca que aún en las más sólidas de las estrategias, no es tan fácil transformar los planes en trabajo. No es tan fácil. Bueno, esta serie de encuentros se podría llamar, ¿se pueden transformar los planes en trabajo? ¿O está formulada la frase mal desde el principio? ¿O acaso sí se puede? ¿No? Y después hay un punto, y con esto le pido a Flavi si nos hace una resonancia, si nos comparte unos puntos, de cómo vivimos esto en la complejidad, pero al mismo tiempo en la claridad propia que te da ser militante y estar comprometido en una organización en un lugar. ¿No? Que yo me voy a adelantar, perdóname, Flavi, que para mí una manera en que se resuelve de esta manera, diciendo, no es blanco y negro, pero voy en una dirección. ¿No? No es blanco y negro, pero yo sé que Flavia un día es más funcional, aunque ella misma no lo sea. Una parte de la hora convive con funcionariado estatal, otro momento es militante territorial, y en otro momento está en articulaciones, y después la noche está acá con nosotros como miembro del Centro Nueva Tierra. ¿No? Entonces uno va ordenando, pero todo lo que hace se orienta más o menos dentro de lo que uno puede a un tipo de construcción. Perdón, Flavio, te hice una intro, entonces te escuchamos ahí. Gracias. Con buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. No, gracias, Néstor. Bueno, ya me presentó y ya pudiste contar un poco que soy también parte de Cruz del Sur, que son unos 15 años de militancia de base territorial. Así que nada, voy a compartir algunas, bueno, esto último que estuviste hablando me dejó así como es para avanzar en un zoom más y poder profundizar un montón ahí. Pero voy a ir a compartir algunas resonancias que me quedaron de lo que estuvimos hablando anteriormente. Y algo que por ahí yo creo que tiene que ver, que sí que me pasa la curiosidad de saber qué implicancias tiene esto de sentirse parte de un todo mayor, ¿no? Una frase que por ahí tiraste, esto de pertenecer a un cuerpo y darse órgano, ¿no? Creo que por ahí implica, por un lado, una decisión política institucional que tiene que ser por parte de las organizaciones, y como organización, en algún momento fue una decisión política institucional que uno toma, ¿no? Esto de querer construir un lenguaje común, de encontrarnos en espacios como esto, de tener claro que es importante la unidad de la concepción, y de lo importante también de lo que decimos, porque por consiguiente tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, esto de pensar nuestros discursos creo que va a devenir en muchas cuestiones que van a implicar en las prácticas que nosotros llevamos adelante, en las formas de relacionar con políticas públicas y con el Estado. Y me parece que hay mucho que pensar, porque ahí vos nombrabas esto de por ahí definirnos en términos del Banco Mundial o del progresismo, del altermundialismo. Son esos discursos que por ahí también entronan la libertad de opinión y que niegan la identidad nacional, identidades colectivas.
tradiciones históricas, políticas, valores religiosos, y la verdad que en nuestros barrios todo eso construye comunidad. Podemos estar o no de acuerdo con algunas cuestiones y todo, pero sí construyen comunidad. Y por ahí es como que uno siente a veces que nos estamos como comiendo una curva y nos están vaciando de contenido, ¿no? Eh, ese, eh, ese tipo de contenido que por ahí nos puede servir para de alguna manera tener unas unidades de concepción y poder avanzar en algunos sentidos. Así que bueno, después hay algunas cuestiones que escuchando los relatos de las organizaciones sociales a lo largo de los encuentros que tuvimos, es que ahí nosotros tenemos una semilla muy importante, ¿no? Que es definir que ese todo mayor implica una forma clara de concebir y de proyectar la sociedad, ¿no? O sea que hay cuestiones que son muy importantes para los que trabajamos en los barrios y que tiene que ver con ciertas necesidades que son vitales también para el desarrollo integral de las personas y de las organizaciones, que tiene que ver con la necesidad de un Estado presente, la ampliación de derechos, una idea de distribución de las riquezas, la idea del buen vivir, esto que tiene que ver con el techo y el trabajo, la ampliación de la participación en la democracia, términos de inclusión, es un proyecto de transformación social que me parece que entre las organizaciones tenemos ciertos hilos conectores entre nosotros, ¿no? Y que por ahí son una de las fortalezas que se pueden tomar para poder crear una unidad de concepción que en el ámbito del pensamiento tiene así como una importancia muy relevante. Y después me resonaba así, pero que tiene más que ver por ahí con la idea de la acción, ¿no? Que vos hablabas ahí. Que en mayor o menor medida todas las organizaciones tenemos contacto con las políticas públicas. Desde escuchar que hay, por ejemplo, una campaña de vacunación en la que se necesita inscribir personas y salimos a poner mesas en los territorios para poder apoyar la llegada del Estado, si bien no es un vínculo directo, pero uno está de alguna manera aportando a que las políticas del Estado lleguen a los lugares más humildes. Y desde las mesas territoriales, la inscripción del IFE, por ejemplo, que muchas organizaciones comentaron que en la época de aislamiento, de la primera etapa de aislamiento, digamos, fue muy importante. Después, bueno, después se participa en otros ámbitos, hay planes de urbanización, agua más trabajo, no sé, proyectos a puntos de cultura, programas del CENAF, del CEDRONAR, o sea, hay miles de formas que tenemos de conectarnos y de participar, o sea que hay un entramado que existe y que hay que poner en valor, ¿no? Y que es clave, a pesar de no ser ese sector de las organizaciones que forman parte de ese todo y que tienen el todo de la parte, le digo yo, digamos, a pesar de no ser esas grandes organizaciones, por ahí tenemos tenemos que tomar algunas decisiones institucionales con respecto a las acciones que llevamos adelante. Y bueno, y también me pregunto qué implica construir ese sentirse parte del todo, que yo creo que puede ser un motor, digo, para seguir adelante, ¿no? Para construir esa unidad de concepción. ¿Cómo lo creamos? ¿Se crea de abajo hacia arriba, desde las organizaciones
poniéndole garra y seguir teniendo como hilos conductores esta idea de un proyecto de transformación social, o también se puede crear de arriba hacia abajo, ampliando lo que son los espacios de participación y también obteniendo por ahí, que es algo que también sale de las organizaciones que estuve escuchando, que es esta idea del reconocimiento, ¿no? De que uno también busca ¿no? el reconocimiento, que muchas veces las organizaciones cumplen las funciones de optimizar la llegada del Estado donde más se necesita, y muchas veces falta el juego político, ¿no? Falta el lugar. Ese juego político falta, pero bueno, no es como vos decís, no hay buenos y malos, no es que falta porque el Estado es malo, sino que es algo que tenemos que construir entre todos. Y bueno, y después esta idea de inclusión, que es una idea que también hay que trabajar, porque es una apertura de puertas, pero eso no garantiza el éxito, ¿no? Por ahí tenemos que construir algunas cuestiones más profundas. Yo la verdad agradezco mucho el espacio para poder tomar distancia y pensarnos de esta manera, porque es sumamente importante. Y creo que, bueno, una de las cuestiones claves es esto de sentirse parte de un todo y empezar a darse órgano y tomar decisiones institucionales, tomar decisiones políticas institucionales hacia dónde vamos. Y después va a haber matices, va a haber cosas buenas, cosas que no nos van a hacer, digamos, no siempre el camino es un camino, digamos, placentero, fácil, sino que tiene que ser un camino, digamos, honorífico, ¿no? De saber que uno sabe hacia dónde apunta y hacia dónde va. Nada, por un lado eso, y bueno, y me queda ahí muy presente el tema de los ruidos, ¿no? Esos ruidos que hay en lo que tiene que ver en la parte discursiva y que traban de una manera importante. Había algunas cuestiones que tienen que ver con las acciones que vamos llevando y que no nos permiten construir ese camino para mejorar y para fortalecer la propia fuerza, ¿no? Que tienen las organizaciones. Así que nada, les agradezco por haberme escuchado y gracias, Néstor, por el espacio. Muchas gracias Flavi. Sabes que siempre te exprimimos un poco y después terminamos escribiendo un montón de cosas sobre lo que vos decís. Yo voy a señalar 3 cosas rápidas, anoté 10, pero voy a anotar 3, decir 3, sobre lo que dijo Flavia, ¿no? De cómo de la expresión tan inmediata, pero tan precisa, yo saco una para cada uno yo les decía, estos campos de implicancia. O sea, Flavi dijo, pero yo quisiera anclar algunas cosas que ella dijo en estos 3 campos, ¿no? ¿Qué hay que hacer en lo conceptual, en lo categorial, en la unidad de concepción? ¿Qué hay que hacer en la unidad de acción? ¿Y qué hay que hacer en la unidad de articulación? O en los campos de concepción, articulación y organización. Y no voy a poner el qué, porque eso lo tenemos que conversar entre todos, pero me parece, en la concepción hay una cuestión de posicionamiento desde adentro, ¿no? Posicionamiento desde adentro, con costo. Eso es para mí el eje de lo que Flavi dije, y a propósito le pedimos a Flavia, aparte porque estamos así como coequippers, pero aparte porque conocemos cómo trabaja Cruz del Sur. Ahí hay una cosa de posicionamiento propio que implica costos de diferencia. Eso es la concepción. En la articulación, esta gran capacidad, casi lo contrario diría yo, de trabajar siempre en el entre. Cruz del Sur tiene un montón de identidad propia, pero la juega en el entre. Un día es Estado de la Matanza, otro día son chicos de los lugares, otro día son muralistas, otro día hacen educación, otro día están vacunando, porque no
el modo de hacer crecer la organización no es hacer una ONG cada vez más grande, es estar en muchos entres. Lo voy a decir un poco por la inversa, conociendo y siendo parte de una organización de otro tipo, de otra historia, como es el Centro Nueva Tierra, que ha tratado de transitar el mismo camino con las propias dificultades y características de nuestra organización, ¿no? Que siempre, ¿qué es lo que vivimos nosotros de siempre de Nueva Tierra? De transformarnos, el riesgo de transformarnos en una ONG ONGista. Estamos todo el día, yo por lo menos estoy todo el día con la neurosis de que Nueva Tierra no se transforme en una ONG ONGista. Y a veces tengo una gana, hay más plata, es más fácil, una gana, todo. Lo hablo con mi psicóloga también, los que me conocen lo saben. Y sin embargo, no ceder porque no, que sea más importante el entre que el gran centro, ¿no? Entonces que haya ideas que nos trasciendan y relaciones que sean más importantes que lo céntrico, ser un poco excéntrico, ¿no? En la tarea, poder traducirse en muchas cosas. Y en la acción, las acciones de cada cual son las que son, pero yo lo que quiero destacar de Flavia, que para mí fue clarísimo, en la acción tener otro mapa. La acción que sea la que puede ser, ¿qué vamos a hacer? Un día hay que vacunar, otro día hay que hacer locro, otro día hacemos lo que hay que hacer. Pero el mapa que orienta la acción. Y ahí un mapa sin fantasías cómodas. La fantasía de que los cambios van de abajo para arriba, bueno, tiene su sentido, todos sabemos por qué. Pero es demasiado cómoda, además imposible. La inversa también es difícil. Pero el tema es tener un mapa verdaderamente político del recorrido, que no es un recorrido espacial, es un recorrido de articulación política. Entonces, no ceder, salvo que haya que hacerlo, diría, a veces por elegancia o por el momento, a las fantasías que aparte nos imponen todo el tiempo, incluso de nosotros mismos. Es decir, el verdadero cambio va a venir de abajo. Y si uno va abajo, dice, difícil, ¿eh? Acá está bastante bravo. Porque aparte a veces, Joaquín se ríe, a veces es muy cruel pedir cambios abajo si apenas conseguimos comida. Encima tiene que haber cambios. Ahí en eso hay una cosa de lo que se le pide a la gente, que participe, sea autogestiva, emancipadora, plural, lúcida. Mucho pedir. Para uno mucho pedir también, ¿no? Entonces tener un mapa histórico, político, concreto, de qué es lo que le da sentido a las acciones. Después las acciones son las que se pueden ser, ¿no? Y dos cositas más. En la concepción. Declarar claramente qué somos. Un esfuerzo declarativo. Ustedes saben, la declaración es muy performativa. Uno declara algo y es una manera de... es como un juramento, ¿no? De posicionamiento por juramento. Yo declaro que esto es así. Después no estoy a la altura, a lo mejor, de lo que declaré, pero ser capaces de declarar, ¿no? Que es poner en términos propios, actuales y políticos, lo que somos más allá que lo que han dicho a veces incluso nuestros fundadores de organizaciones. ¿Se entiende? Y mucho más frente a lo que otros dicen que somos. Pero a veces ese otro es adentro nuestro mismo. Una posición de volver a declarar, bueno, yo nací para hacer esto y así fue, pero lo que quiero ser, lo que declaro ser, es esto otro. ¿No? Declarar la dirección en la que voy. Otra cosa que dijo Flavia clarísimo, ¿qué lenguaje usamos? ¿Cómo se conversa en las instancias de nuestras organizaciones? ¿No? Y eso es una tarea porque, como decíamos la otra vez, una de las cosas que más proveen nuestras organizaciones, que sostienen vidas, son conversaciones, cosas que se dicen, que se escuchan. Son máquinas de decir y escuchar. Y entonces construir un lenguaje ahí cada vez más apropiado a esa declaración. Después hay que negociar con el lenguaje cotidiano, porque tampoco, pero tener ahí de qué se conversa y cómo se conversa. Y después tengo varias más, pero quiero señalar otra cosa también que me gustó mucho como señaló Flavia respecto a qué hay que declararse, conversar y transmitir. Yo me puse esto, ¿no? Declarativo, la dirección, lenguaje, comprender y conversar. Los decires, ¿qué se transmite? ¿Qué se transmite? ¿No? Eso como lo que compone el posicionamiento. ¿Y posicionamiento respecto a qué? Me gustó las tres que dijo Flavia. El tipo de Estado que queremos,
¿Qué es para nosotros la distribución? Y me gustó cómo dijiste que es la buena vida, dijiste, ¿no, Flavi? ¿Me El dijiste buen, así? El buen sí, vivir, la buena la vida. idea la idea de buen vivir, como hilos Sí, conductores, ¿no? Que tienen una sí. fuerza que nos pueden ayudar a conceptualizar y a trabajar y a sentirse parte de un todo para poder avanzar y generar fuerza política de alguna manera. Me gusta, te voy a hacer ahí un jueguito, más que buen vivir, yo voy a proponer buena vida y hasta me atrevería a decir, yo creo que vamos a estar de acuerdo, Flavi, ¿qué es para nosotros la felicidad popular? La felicidad del pueblo, no la iba, sabes que dudé en decirlo. ¿No? Pero ¿por qué, Dudé por en qué tirarlo. por qué le hago en vivo esta chicana a mi amiga Flavia? Porque buen vivir fácilmente, es maravilloso el buen vivir, todos lo sabemos, pero fácilmente resbala hacia el altermundialismo. Tiene ganchos altermundialistas. En Argentina tenemos la idea de felicidad del pueblo que puede fecundar mucho la también muy buena fuente del buen vivir. ¿Se entiende por qué lo digo, no? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, posicionarse respecto a esas tres cosas. Gente, con esto les vamos a proponer, son las 8:20. Vamos a hacer, no vamos a dejar de, yo esperaba llegar con más tiempo para trabajar en grupos, pero igual vamos a hacer unos 15 minutos de resonancia de esto. Y lo que le vamos a pedir rápidamente, medio como hicimos la otra vez, decir algo más en esta línea. Bueno, y esto, en términos prácticos, ¿qué implicaría? Y que cada uno diga, piense un minutito y diga, esto implicaría esto. Y otra vez, sobre qué pensar, qué hacer en los escenarios de articulación y tareas y cosas que habría que hacer como acción. Hacemos eso rapidito como un momento de resonancia y volvemos y con eso después nos despedimos. Joaco, hacé los grupos automáticos. En Ahí un rato está. entonces nos encontramos, 15 minutos. Son y 20 y 35 volvemos. Ahí se están sumando. Muy bien. Por los amigos. Yo voy a poner ahora, ¿no? Eso me dedico. Está perfecto. Lo cambió porque es lío, pero le puso travesura. Bien. Bueno, más que lío, travesuras me gusta. Está bueno, está bueno. Interesante. Muy cortito el tiempo, nos quedamos con ganas. Recién habíamos arrancado. Perdón. Es así la cosa, gente. Disculpen. Acá estábamos diciendo con Joaquín que yo hablé un poco de más. Cuesta a veces organizar el tiempo. Bueno, amigos, estamos. Joaquín, vos que manejás ahí los números. Estamos todos. Estamos todos. Bueno, amigos, vamos a hacer así. Lo que estábamos diciendo ahí con Joaquín, que nos quedamos un poco evaluando. La próxima vamos a hacer directamente en modo plenario para que podamos organizarlo, ¿no? Porque así invertimos la lógica de cómo vamos construyendo el discurso. Vamos a hacer igual que la vez pasada, entonces ahora, si tienen vocero designado, vale, si no lo tienen, vale igual. 2 o 3, digamos, también para llegar más o menos a las 9 con el cierre. Compartimos resonancias, hacemos una resonancia y nos despedimos para la próxima. Elvira, que está designada por su grupo. Bueno, creo que era el grupo 4. Si hay para las buenas tejedoras hay que desenredar mi madeja. Una de las participantes dijo que cree en utopías y que los caminos son utópicos. Hay otra que dijo que piensa que el dinero corrompe y que lo mejor es trabajar ideas comunes. Otra, que los recursos para generar esos trabajos y avanzar son necesarios, que las metas a largo plazo son utópicos
y que lo que quiere es cambiar el sistema depredador. Y yo les conté que era la que había dicho de la solidaridad y que sí tienen razón, que para lograr mis metas yo necesito un respaldo. No soy nadie, como suele decir cierta persona. Soy alguien que necesita el respaldo de otro para transformar mis ideas y poder participar en determinado colectivo. Listo, otra cosa. Bien, gracias, Elvira. Yo voy a hacer puntualizaciones rápidas a distintos niveles. En esta es a nivel de cómo mencionamos lo que sentimos con mucha autenticidad, pero una apreciación sobre si le podemos dar una vuelta de tuerca. Bastante fácil para mí decir lo que quiero decir porque está dicho en la frase. Yo les diría esto: si son caminos, no son utópicos. No que los caminos son utópicos. Si son caminos, no son utópicos, porque si son caminos los tenemos que poder recorrer. La utopía por definición no se recorre ni se alcanza. Entonces, sí diría esto, que decir que los objetivos y la concepción política tienen que tensionar. Y eventualmente la mirada utópica puede motivar, pero el proyecto político es por definición no utopía. Lo digo un poco para provocar, después cada uno lo piensa como quiera, pero un poco a eso vamos. ¿Cómo pensamos? La utopía puede ser motivacional, pero lo que vale es la carnadura política del camino. Y es fundamental. Y yo no conozco a la persona que lo dijo, no importa, no es una apreciación personal, es una cuestión más general sobre una matriz que hay, que la necesitamos para motivarnos, pero nos puede, voy a decirlo con una palabra muy teológica, nos puede joder en el sentido de que cuando uno es muy utópico, desconfía de todo lo que no es perfecto. Y todo lo que no es perfecto es todo. La política es el arte de lo imperfecto, de lo subóptimo. Entonces, ahí hay algo que hay que tener a la vista. Después, el sistema depredador. Cuando uno tiene una mirada muy sistémica y un juicio muy correcto sobre el sistema, el tema es, al sistema depredador lo vamos a tener que combatir con otro sistema, si no van a ser mordeduras accidentales. Y hay que tener cuidado de que el adjetivo depredador no esté demasiado abrochado a sistema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro que el sistema es depredador, pero el problema es lo depredador, no los sistemas. Atenti. Porque si no, ¿qué pasa? Nuestras organizaciones, o nuestros proyectos, o nuestras tareas, y aún nuestras experiencias políticas, funcionan como excepción al sistema, pero pierden la vocación de hacer sistema, y lo que hay que hacer es sistema. ¿Se entiende? O sea, no perder o volver a poner en la concepción nuestra que nosotros no somos una alternativa excepcional, puntual. Somos en todo caso ladrillos, partes, conjuntos que se van armando, que proponen otro sistema, que además les quiero decir algo, en la medida que los construyamos va a aparecer alguien que bien o mal nos diga que somos depredadores. ¿Se entiende? Pero no. ¿Cuál sería la propuesta ahí ideológica, digamos? Resignar un poco de ánimo transformador, lo digo así de manera molesta. No ser tan radicales en la pretensión. Y en todo caso le diría así, distinguir aquello que nos puede motivar de la templanza política que hay que tener para construir. Porque si no, siempre vamos a ser los verdaderamente puros, y ese es un posicionamiento político respetable, pero demasiado cómodo, si me permiten decirlo así. Y esto es una obviedad, y siendo una obviedad, y habiendo pasado todo lo que pasa, igual nos insiste. Y entonces, aprender a disfrutar la tensión, no de ser transformadores absolutos, sino del arte limitado de la construcción política posible, a cualquier escala que sea. Después lo retomamos. Gracias, Elvira, y al grupo. Otro grupo, persona que haga un aporte. Pau Mosquera. Ahí te veo con la mano. Estaba anotando, justo. Bueno, estaba en la sala 2 con Viviana, Graciela y Olga.
todas chicas en el grupo. Voy tirando algunas de las ideas o de las tensiones incómodas que fueron surgiendo, porque tratamos de evitar los conflictos, entonces tratamos de que de ahí salga algo gozoso. Viviana hablaba o mencionaba, o lo que más nos fue llamando la atención, digamos. Habló del mapa político, de la necesidad de que el encuentro sea juntarnos para definir ese mapa político, el sentido de ese mapa, que es el sentido que se le daría a la acción, si es que no entendí mal, y ese mapa político como elemento para definirnos, ¿no es cierto? O sea, el simple hecho del encuentro el simple hecho, no en términos de valorativos, pero poder encontrarnos para definir ese mapa político nos permite definirnos a nosotros mismos, definir nuestra organización y el sentido que le queremos dar a las cosas. Si las compañeras encuentran que le estoy pifiando, me frenan. Después, Graciela mencionaba que le había hecho, o le había llamado la atención esto de lo ideológico en la cabeza, cómo la idea o el concepto, lo ideológico en la cabeza, tiene que hacer el proceso de llegar a ser tripa, ¿no? Para que sea más verdadero y para que sea más fuerte esta articulación, ¿no? La articulación como entre, que después eso nos generó como también la tensión entre hacer el entre, ¿no? Y estar entre política estatal y pueblo, ¿no? Ser entre como mediadores y hacer el entre como apertura de las puertas y de los caminos, que es justamente lo que más cuesta, dice Graciela, hacer esta articulación, ¿no? Que sin lugar a dudas es transformador, pero que es lo más difícil también que se dé. Y bueno, a mí lo que me había hecho ruido era que en estos tres campos que mencionaba, sobre concepción, acción, articulación, muchas veces dentro de las organizaciones sociales, y retomando el ejemplo del plan de vacunación, muchas veces la acción tapa, que también lo había mencionado Graciela, tapa la unidad de concepción, ¿no? Entonces a veces estamos tan tironeados por la actividad de la coyuntura, el plan de vacunación, el IFE, ¿no? Bajar las políticas públicas que ya nos vienen dadas y bajarlas al territorio y ser mediadores en ese sentido, nos apremia y nos apura, y no nos estamos dando dentro de las organizaciones sociales o dentro de la que yo participo, el debate de la concepción, de la unidad de concepción, de qué sentido le estamos dando a todo esto, ¿no? Y a mí el ruido que me hacía eso en esta división entre militante, trabajador del Estado y ciudadano, ¿no? Que muchas veces en esta circulación, o más que circulación, recorrido que vamos haciendo de un lugar al otro, justamente ahí las tensiones están, ¿no?, presentes, porque muchas veces uno entiende que en lo urgente tiene que trabajar en el plan de vacunación, y cómo capitalizas eso como organización política, y a su vez cómo justificás un aumento de la nafta. Entonces estamos como, ¿no?, en una vorágine que muchas veces entendemos que hay que ir por acá y hay que hacer esto urgentemente, o la olla popular, o lo que quieran poner como acción, digamos, nos termina tapando la discusión política y conceptual y filosófica, que es la que deberíamos tener como unidad. Y Olga mencionaba que justamente eso muchas veces es lo que nos limita, ¿no? Y que no nos permite darnos esos debates políticos,
¿no es cierto?, en relación a esto, a esta relación de política pública y territorio. En ese vaivén, digamos, nos termina limitando a la hora de definirnos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos K, somos P, somos C, somos amarillos, somos celestes, somos verdes, somos, ¿no? Hay como un gran problema a la hora de definirnos y eso no nos permite con claridad definir las acciones, ¿no? Un poco me parece que anduvo por ahí, no sé si alguna compañera quiere agregar algo más. Gracias. Gracias, Paula. Yo quería hacer un pedido al grupo nuestro, si Matías Núñez no puede, que fue el que más captó el tema de la síntesis, si no podría hacer una síntesis, para aportar también al debate. Gracias. Dale, Matías, si estás de acuerdo, metele ahora y ya con eso. ¿Cuántos grupos armaste, Joaquín? ¿4? No, pero vamos a hacer 5. esto, vamos a escuchar a Matías y los demás mandan por el WhatsApp, porque se nos va Rápido, el tiempo. Dale, rápido Mati. y sencillo. Sí, rápido y sencillo, Néstor. Nosotros, más que análisis, nos basamos en un análisis de la agenda actual y cuál es el rol de la militancia en esto de construir en la urgencia, ¿no? Cómo se hace para lo urgente de nuestros territorios. Ahí Omar, que nos contaba un poco su experiencia de La Matanza, y otro compañero ahí, creo que era Juan Antonio, nos contaba un poco su experiencia en Tucumán, y más allá de la distancia de los territorios, cómo construir en la urgencia, y cómo hacer principalmente que todo lo que se construye no se borre de un plumazo con un cambio de gobierno, un cambio de gestión, un cambio de época, ¿no? Analizábamos un poco, salvando las diferencias que puede tener cada uno, la experiencia de Milagro Sala en el norte o demás, cómo se construye en esa militancia y cómo esos factores no son un bajón para el que construye y se transforma en una esperanza de poder modificar, ¿sí? En un cambio que sea real y no tanto, como decía Néstor, de esa utopía, como decía la compañera, una utopía que tarda en llegar. Eso fue más o menos la síntesis de lo que charlamos. Muchas gracias, Matías. Muy oportuno también. Voy a decir algo sobre lo que planteó el grupo de Paula y después algo sobre lo de Matías, y con eso un poco cerramos. Sobre el tema del mapa político, me parece central, y agregaría esto a lo que dijeron, que creo que es algo que nos falta. Tiene que ver con algo con lo que dijo Matías recién, ¿no? No una respuesta, pero un aporte a lo que planteó el grupo de Matías. Que para hacer el mapa político necesitamos hacer el mapa económico, en términos políticos, ¿no? Pero el mapa económico. O sea, no se trata tanto, ¿no?, de, como planteó Paula al final, no se trata tanto de esos colores que son más la superficie de lo ideológico e incluso de lo político o la política, sino cómo nos damos las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, pero nosotros, en tanto sujetos políticos que estamos ahí, una lectura del mapa de economía política o de economía, ¿no? Y ver qué representa. Uno después puede ver dentro del Frente de Todos, puede ver a Cristina, Alberto, a Massa, más ampliamente, bueno, ver a los movimientos sociales, ver otros sectores aliados, ver a la oposición, pero ahí hay algo, me parece que hay abajo, por decirlo de alguna manera, acá me pongo más marxista clásico, que es ver las fracciones, Marx o Gramsci dirían las fracciones del capital, ¿no? O los actores que se articulan respecto a distintos grupos económicos, y qué termina significando eso respecto a la matriz distributiva del país, ¿no? Entonces, el tema del mapa económico, la lectura económica, por eso sería la lectura de mapa político en clave comunidad organizada, que sería la relación capital-trabajo en Argentina, ¿no? Y eso en general lo tenemos menos, tenemos en la línea, conectando con lo que decía Matías y también Paula, tenemos menos tiempo para hacerlo, pero lo tenemos que fabricar porque nos puede ayudar. Y después, a nivel político, del mapa político, creo, porque conecta también con lo que decía el grupo siguiente, yo ya me había anotado escuchando a la Paula. ¿Dónde me parece tenemos que hablar? ¿Qué cosas? 5 de miles, pero 5 de miles. ¿Qué tipo de alianza entre otro tipo de organizaciones más dispersas y los movimientos sociales más de mayor escala? Lo dijimos la vez pasada.
¿Qué significa la escena de las políticas públicas del Estado para construir unidad política? ¿Qué significa? Cada cual puede tener su matiz respecto a esto, pero creo que todos estamos de acuerdo que instrumentos políticos para el campo popular hoy hay al frente de todos y no mucho más. Entonces, ¿qué tipo de intervención se puede hacer para reconfigurar, ampliar, fortalecer, modificar, engrandecer, el verbo que quieran, pero en Argentina se llama así, no tiene otro nombre hoy, ese espacio político? Si alguno piensa otra cosa, nos cuenta, pero creo que más o menos podemos estar en confianza y de acuerdo, con más o menos críticas o más o menos contentura sobre cómo está y distintos diagnósticos, pero eso. Y después, una cosa más ahí y una última sobre eso. ¿Qué vínculo con la ciudadanía en general no politizada, para llamarlo de alguna manera? Y cómo las organizaciones, ¿no? Y después una cosa más que la digo medio de forma, me da medio vergüenza decirlo, nada mejor para hacer el propio mapa, el del propio campo, sea en lo económico o en lo político, que definir con más precisión el enemigo. ¿No? Esta es mi frontera. Sobre el entre y hacer el entre, bueno, eso es para agarrarle, para agarrar cada cosa y desarrollarla, pero bueno, por lo menos ponemos los títulos. La semana que viene agarremos y discutamos directamente entrando por acá, porque por ahí se trata, me parece. Sobre el estar entre y hacer el entre, bueno, esa es la definición de la articulación hegemónica, ¿no? O sea, sería la diferencia entre hacer redes y articular. Hacer redes es solo estar en el entre, vos conectás, por sector. Hacer el entre, ¿qué hace? Hacer el entre significa que modifican los términos de la relación. ¿No? Y entonces uno podría decir, ¿cómo se transforma la fuerza de las organizaciones en una relación que transforma los términos de esa relación? ¿No? ¿Cómo la relación transforma los términos que relaciona? Me sale medio abstracto, pero bueno, es la hora también, y habría que tener tiempo para profundizarlo. Y ahí engancho porque lo último que decía el grupo de Paula engancha con lo que planteó Matías respecto a su grupo. La urgencia es el tiempo en el que estamos, ¿y qué le vamos a hacer? Siempre estamos en el tema del tiempo de la urgencia, somos eso, por definición, ¿no? La organización comunitaria es la organización de la urgencia, del emergente. Viene en el paquete, si uno se posiciona ahí. Y ahí, creo que el tema es, entonces, ¿cómo pasamos del tiempo al espacio, en este sentido? ¿Cuáles son los espacios de unidad de las organizaciones sociales, con lo que más gramscianamente se podría decir un bloque histórico, ¿no? Un conjunto más permanente de poder? En general, el tiempo que tenemos, en el mejor de los casos, nos permite unirnos, pero nos permite unirnos ¿por qué? Por territorio, por tema, por mesa de política pública, son todas mediaciones, pero esas son todas mediaciones instrumentales, ¿no? Bueno, esto se conecta con el análisis anterior del mapa político, pero este es el recorrido político. Entonces, ¿en qué espacio construimos un conjunto que ya existe, no hay que inventarlo de cero, un conjunto de enunciación y de concepción del país donde las organizaciones sociales podamos confluir, por un lado, sin perder la especificidad en el entre, pero por otro lado haciéndonos el entre, porque si no la perdemos un poco vamos a hacer una ensalada rusa sin mayonesa, ¿no? O sea, un poco se tiene que disolver cada organización. Y eso creo que, por supuesto, hay espacios. Los movimientos sociales son una expresión de eso, ciertas articulaciones de organizaciones sociales lo son, pero hay más tarea para hacer. Hay que encontrarle como la vuelta a esa articulación mayor que nos permita tener la inmediatez de lo local y lo específico, pero la tensión de la comprensión política común. ¿Qué hace? Que por un momento vos suspendas tu inmediatez para poder proyectar. Y eso es un espacio más que un tiempo, ¿no? En todo caso hay que hacerse el tiempo para llegar a construir ese tipo de espacio. ¿Es un espacio físico y organizativo? En parte sí, pero en parte, y con esto volvemos al inicio de nuestro planteo, en parte es un espacio conceptual, que si uno logra tener un lenguaje común, no importa si está en Tucumán, Tandil, o si trabaja con mujeres, si trabaja con producción, si trabaja con discapacidad, si trabaja con juventud, si uno tiene un lenguaje común, eso inmediato que uno hace confluye en un espacio. Por eso es tan importante
El tema no es estar todos juntos, sino conversar en una clave común. Y ese espacio es un espacio en no poca medida conversacional. Tiene unas coordenadas de conversación común que nos ordena y hace que nos dispersemos. Elvira, ¿estás levantando la mano? Bueno, a ver, dale, decí. Hay un señor, un adulto mayor, que siempre me aconseja. Yo soy muy charlatana y dice que para construir, lo primero es aprender a escuchar. Bueno, eso seguro. Sí, sí. Ahora, el que mucho habla también tiene la picardía de aprender a escuchar, porque si no, no podría hablar. Eso Vale. le contesté yo. Sos de las mías. Sí, sí, hay que escuchar, pero hay que tener algo que decir después de escuchar, ¿no? Porque si no escuchás, ¿y qué? Y ahí hay algo, me parece que aún la actitud de escuchar es una palabra, y el tema es, para mí es esto. ¿Qué declaramos que somos las organizaciones sociales? Y pongo 3 cosas, y con esto un poco los dejo para la próxima vez, donde si todo sale bien, espero que tenga menos problemas que el que tuvo Oscar hoy, va a estar el gringo Castro acompañándonos. Vamos a ver si puede estar efectivamente. Eso es en lo que quedamos. Pero miren, como desplazamientos en la conversación, ¿no? ¿Cómo las organizaciones sociales somos a veces un nombre del mercado? En el sentido de la sociedad, ¿vieron cuando se habla de la sociedad civil? Muchas veces en realidad es el mercado dicho con otro nombre. Más allá de que nosotros somos el lado bueno, que cubre un poco, ¿no? Pero ¿cómo? Esta sería, me parece, la cosa. ¿Cómo en los mapas imaginarios y conceptuales de la sociedad, cómo pasamos de ser un sucedáneo del mercado a ser actores, lo conversábamos recién con Joaquín, que construyen el mercado? Que construyen el mercado. ¿No? O sea, ¿cómo ayudamos a construir la matriz capital-trabajo en Argentina? Tenemos una función, somos algo ajeno a eso. En un lugar estamos. La pregunta es si podemos estar en un lugar donde las organizaciones sociales ayudan a construir el mercado. Porque claro, hay que construir el poder del Estado, pero también hay que construir el mercado, la relación capital-trabajo. Comentaba recién con Joaco, la Unión Europea empezó, yo leí una vez un muy lindo libro que se llamaba Construir el mercado. La Unión Europea empezó construyendo el mercado común. Está bien, en ese caso lo construyeron los estados, pero también las sociedades, ¿no? Entonces ahí una cosa. Después, ¿cómo, en vez de considerar que somos una alternativa o un complemento del Estado, pero a veces no lo reconocemos 100%, cómo mostrarnos también como actores que ampliamos el Estado? Que ampliamos el Estado. Lo digo un poco como provocación también, ¿no? ¿Qué pasaría si por un momento nosotros dijéramos, nosotros también somos el Estado, las políticas públicas en acción? Nos costaría, porque nuestra identidad está construida para tomar distancia de ahí con razones. Pero lo tiro ahí como decir, nosotros somos factores de un Estado más inclusivo. No complemento del Estado, sustituto del Estado, alternativa del Estado. Lo tensiono, no lo tengo resuelto, pero para provocar una manera, como un ejercicio de, ya que estamos en una distopía tipo orwelliana, hacer una fórmula, no sé si utópica, pero eso. Y después, este paso más obvio, pero más difícil también. ¿Qué diferencia hay entre considerarse sociedad civil y considerarse movimiento popular? ¿Y qué hay en las prácticas de nuestras organizaciones que nos orientan a un modelo o al otro de articulación de lo social? Y la última y final que tiene que ver con esto. Pero ¿qué significa armar el movimiento popular hoy? Que no es lo mismo que armarlo en el 49, que no es lo mismo que armarlo en los 70, que no es lo mismo que armarlo en los 90, y que ni siquiera es lo mismo que armarlo entre lo que fue entre el 2003 y el 2015, y probablemente no es lo mismo que lo que significaba armarlo antes de ganar las elecciones. ¿Qué es armar el movimiento popular hoy?
Después, cuando tengamos que hablar como sociedad civil, hablamos como sociedad civil. Pero preguntarse, ¿qué es hoy construir el movimiento popular o actualizar la fuerza social y política que se dispone a construir una matriz de comunidad organizada? Gente, son las 9:03. Estaría re bueno seguir, pero vamos a cortar acá. Nos vemos el lunes próximo a las 19. Abrimos de hoy para mañana, abrimos el WhatsApp para compartir un poco y recibimos ahí preguntas, opiniones y continuamos. Así que muchas gracias. Gracias. Un gustazo y nos estamos viendo. Cuenten qué les pareció por el WhatsApp. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Descansen, Buenas gracias gente, gracias por estar.